Me voy a quedar en el hotel maldito. The Clown Motel. The Clown Motel. And the Clown Motel. They call it America's scariest motel. The scariest motel in America. That scares guests away. People have seen strange things. Not just clowns that frighten the motel guests there. All of them died. Mi nombre es Agustín Hostos. Llevo 7 años viajando en moto por América documentando tribus y, tras visitar en el episodio anterior el Área 51 y presenciar un extraño avistamiento, Mira, allí. ¿La ves? llegué de noche al pueblito de Tonopah. Aquí termina la Extraterrestrial Highway y Tonopah, que es mi destino, es aquí a la izquierda. Donde me hospedaría en el motel más terrorífico de Estados Unidos. He llegado a Tonopah casi sin gasolina, pero he llegado. Aquí en Tonopah me voy a quedar en el hotel maldito. Hay un hotel que tiene la fama de estar maldito, según me han dicho. Como también me dijeron que son varias las personas que en él han fallecido. Hemos llegado al Clown Motel, un motel maldito que está construido encima de un cementerio. La verdad es que miedo da, ¿eh? Salgo de una y me meto en otra. Ok, vamos a preguntar. Hello, how you doing? I saw on internet that you have available rooms, right? Yeah. Yeah? A pesar de lo sospechoso de su cara, el dueño del motel fue amable conmigo. Parece que esta es mi habitación. En teoría, una habitación sin actividad paranormal. Sin embargo, la de al lado So 108 has activities. No está tan mal, ¿no? Me lo imaginaba un poco más creepy. En este motel, todo, absolutamente todo, tiene que ver con payasos. There's about 600 clowns. Una colección de 600 payasos no aparece de la noche a la mañana. A lo cual me pregunto, ¿por qué hay tantos payasos? ¿Por qué esta obsesión? La respuesta está en la historia del propio motel. What is the story of this place? This motel was built in 1980. Leona and Leroy David started this motel, and their father was miner and he was collecting clowns. Sin embargo, en 1942 murió en un incendio y fue enterrado en el cementerio de Tonopah. Años después, sus hijos abrieron un motel junto al cementerio en memoria de su padre, donde expusieron los payasos de su colección. El éxito fue instantáneo, pero pronto comenzaron a ocurrir sucesos que le fueron dando otro tipo de fama. There is a guy in the oil station that told me Yeah. that there were some murders here. Not the murders, they died by natural death. People died. Like some people wanted to die in Clown Motel. Like somebody wanted to marry in a Paris on Eiffel Tower, understand? So they wanted to die here in Clown Motel. Some people shot themselves. Like this. Como decía, el motel está ubicado justo al lado del viejo cementerio de Tonopah, un camposanto repleto de víctimas de una peste que hubo en 1905 que arrasó con gran parte de la población, el sustrato necesario para que los eventos paranormales germinen con abundancia. Según he podido averiguar, cuentan que hay 3 tipos de apariciones en este motel embrujado. El primero es el antiguo dueño del motel, que es el que estaba obsesionado con la temática de los payasos. Se dice que se escuchan sus botas caminando por el techo. They tuck. Like this. They're walking like this. El segundo es el famoso trickster, un demonio vestido con forma de payaso, de quien se dice que ha lastimado en alguna ocasión a turistas que han aparecido magullados al día siguiente. Y el tercero no es uno sino varios, son todas las almas del cementerio que está literalmente a 15 metros de aquí. So the cemetery you see here, it was not here. It was started from there and then the flood came
and it's floated everything. All the graves floated. So there are so many graves underneath. That's also one of the reasons there are some rooms are haunted. When I was cleaning the bathroom, you know, the curtain is just light. You can hear the voices from the bathroom. They see the shadows. TV turn off, TV turn off. The cemetery can be visited during night? You can go 24/7. And how could I know if there is activities or not? If you have some meter or something. Supuestamente, este tipo de aparatos miden la radiación de la actividad paranormal. And it's turned on. So when you will find some activities, it's going to turn into orange. And beep, 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 beep. Go off crazy. In particular spot, not everywhere. Y por supuesto, el tipo hace dinero rentándolos por noche. So you wanna rent this meter? I want to, but I'm scared of going alone, man. Can you come with me? I don't have time. I had to sleep and open in the office in the morning. He hablado con la gente del hotel y me van a llevar al cementerio. Una señora muy amable me va a acompañar. Yep, that's how we do it. Un poco loca también. Que afirma Can you talk to him? Yeah. poder dialogar con ellos y I talk to them all the time. sentir cuando están cerca o no. Is there a spirit right now with us? Yeah, I can feel at least a couple of them. Por si acaso no lo siente muy bien, vamos a llevar un aparatito que va a medir la presencia paranormal de estos seres en el cementerio. A esto hemos venido, ¿no? Pues vamos. Hello. You wanna go in the cemetery? We go together? Yeah. You coming with me? Uh-huh. All right, let's do it. Let's go. Let's go. You want me to hold that? Okay. Okay. You gotta have it on. Salvo el Día de Muertos que pasé en México, esta fue la única otra vez que he visitado un cementerio de noche. They're saying hello. It's already beeping? Yes. Apenas íbamos a ingresar al cementerio y el aparato ya comenzó a pitar. 5-9. That's pretty good numbers. 6. Oh wow. They like to have party. I tell you. Llámenme cobarde, pero la verdad es que sin Wanda probablemente no habría ido. No sé si hubiese hecho esto solo, la verdad. How that thing works? It is picking up magnetic spirits that are right here beside us, really close. Oh my gosh. And they're really, really, really much like you. They're starting to like me a lot more. Just gives you the warning that there is somewhere near, close by us. There's spirits, probably 1, probably 10. Rodeados por de 1 a 10 espíritus, continuamos caminando entre decrépitas tumbas de héroes de guerra, víctimas de neumonía y gente anónima a la que la muerte, como a todos, se la llevó por delante. Should we walk? Algunas tumbas tenían extrañas ofrendas, aunque lo más turbio fue todo lo que comenzó a suceder. Wow. Yeah, we've got 13.4. That is like really huge number. Nice. Almost like us. Do you normally talk to them? I do. I talk to them all the time. I usually do the hi, how you doing today? You know, how's your day been so far? Has it been eventful? Have you had lots of people come talk to you? I'll bet you're up there in the bar. I'll bet you Joe G's got his Jägermeister, you know, and I'll sit there and I can just picture them like as if they were here, you know. I have not seen bodies, excuse me, but... Pero sí lo que hacen con los medidores y las luces. Sorry, I think this thing is not working. That's another thing that they do. They will mess with us and they will shut off our meters. Thank you for proving to him what I was saying about batteries being zapped. Those were brand new batteries that I put in just 2 hours ago. Really? So now they are dead. Dead. He says, yep, that's how we do it. Parece ser que el aparato magnético que teníamos ha dejado de funcionar. Me está explicando Wanda que los seres, los espíritus, suelen terminar las baterías y los aparatos como que dejan de funcionar. 1910 was when she passed. And they don't trust
Even dead people have a problem with the trusting. How many people is buried here? That's a good question. I don't know. Tras visitar el Área 51 y ver unas luces extrañas en la carretera ese mismo día, seguramente visitar un antiguo cementerio por la noche no era la mejor idea para dormir tranquilo. La verdad es que caminar aquí de noche me va a quitar un poquito el sueño. Pero hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y Wanda parecía de fiar. Qué locura, yo lo que decía antes, que este motel tiene muchísima fama porque pasan muchas cosas. His name was Horace Adams, and that's all they've got on him. Where is Mr. Logan? Al expresarse así, empecé a creer que era verdad que hablaba con ellos a diario. Aquí estamos entrando al área donde están enterrados los niños. There's a whole section of children. Healthy. Y eso lo podemos apreciar pues porque las tumbas son más pequeñitas. They don't usually talk too much. They're usually popping up on videos. They will pop up and they will be like a little glowing light that you can be able to make out. Está diciendo Wanda que sería muy interesante si tuviésemos más información de los niños, de por qué murieron, por qué están aquí. The babies in this side, they have not usually ever said much to me. I just walk through and talk to them because I'm a mom. ¿Por qué muere quien merece vivir? ¿Por qué viven algunos que merecen morir? Preguntándomelo estaba cuando nos acercamos a una tumba y se me pusieron todos los pelos de punta. In the moment that I was seeing this grave, I felt like my whole body... Tingle. Yeah, tingling. Yeah. I'm feeling goosebumps right now. Yep, I am too. Thank you very much for being open in acceptance with us. Y de repente, a la piel erizada se sumó un efecto paranormal que nunca jamás me había sucedido. Sorry, one question. My light normally doesn't blink, and it's blinking. Yeah, that's Why is it happening? that's them Talking to you. they're saying that they are appreciating that you are giving them some time and asking about them. A lot of them, thank you. Just tell them thank you. We appreciate you. Yes. But for real, my light doesn't blink, doesn't have the option of blinking. Really? Yeah? Oh, I'm telling you, yeah. They like us. They like us. Don't be surprised if your batteries on your camera goes dead here any second, because that usually is a sign of quite a lot of them being present and trying to come forward or make themselves known. And Is this true? it's true, isn't it? Thank you for having us here. And he's being respectful, so you're appreciating it. Are you afraid of death? No. Why? We're energy. We don't stop. Our being, our core still keeps going. We're always around. As a whole, we've got to work together. We've got to take care of each other. Even though we don't know each other, we've got to always, help each other. Always be there in case somebody needs something or needs some help. Because there's a lot of lost souls and a lot of lost people that feel desperate, and all of us have a value. And we all have knowledge and love and care to share between each other. That's what I think. We all have a mission. We all have a purpose. We do. Yep. Tras vagar cual almas en pena, entre almas en pena, finalizamos la visita, me despedí de Wanda y me dirigí a mi habitación con el gran desafío de conciliar el sueño. And what shall I do then? You don't have to do nothing. Just sleep like a baby. Yeah. Don't be scared. I don't know if I will sleep like a baby. No sé cómo voy a dormir, pero seguro que tumbado. Yo por naturaleza soy bastante escéptico de todas estas cuestiones, pero os juro que en el cementerio se me ha erizado absolutamente todo el cuerpo en varias ocasiones. Al mismo tiempo se me pasaba por la cabeza
la posibilidad de que tanto el dueño como esa señora se lo estén inventando por dinero, porque la realidad es que todo lo paranormal atrae a un montón de gente como yo, y eso al final pues les acabaría dando más dinero en forma de reservas de noches. Aliens, espíritus en moteles embrujados. Creo que me voy para Disneyland. ¿Quién sabe si estas cosas serán verdad o no? ¿Y si es la mente la que se lo inventa? Y la que empieza a sentir cosas extrañas. La mayoría de los químicos que experimentamos están dentro del cuerpo. La adrenalina, por ejemplo, y tantos otros. El poder de la mente es tan grande que si creemos que hay fantasmas y el cerebro realmente se lo cree, los va a ver, los va a escuchar y los va a encontrar. He dormido muy mal, pero mal. He estado toda la noche revolviéndome en la cama. Pasé bastante frío y sinceramente sentí como que algo me inquietaba. O sea, se suponía que esta habitación no era de las que tiene actividades, pero creo que una parte de mi cabeza no podía parar de pensar en el hecho de que aquí ha venido gente a morir, a matarse, a pegarse un tiro. Siempre tendré la curiosidad de si estas cosas realmente existen o son mentiras. Si es la autosugestión la que opera o realmente hay algo detrás de la cortina. Sea como sea, continuar debo. Sequoias Park es lo que espero. Preparé el equipaje, alisté la moto y antes de irme para siempre del Clown Motel, fui a despedirme de aquel curioso personaje que 5 años atrás había comprado el motel por $800,000. Thank you very much for everything, sir. No problem. Thank you so much. By the way, the machine to measure the ghost level didn't work. 15 minutes after, was not working anymore. So what do you think, that there's a battery? I think it was the battery. Okay, Yeah? so battery was brand new. I gave you a brand new machine and a brand new battery. Really? Yes, Why? because the ghost does. Yeah, they drain the battery. They take your energy from you, or your camera, or anything. I'm actually a bit tired. Really? Anyways, thank you you very so much for everything. Thank you. Good See you in another occasion. Good luck for your YouTube video. Chao, thank you. Nos vamos de aquí. Pues sí, pensaba yo que se le había ido la batería porque estaba poco cargada y no. Parece ser que los fantasmas la drenan. Tras unos paranormales días para nada normales, llegó el momento de abandonar Nevada y dirigirme a California. Bueno, pues abandono el motel de los payasos con serias dudas de si lo que dicen es cierto o no. ¿Quién sabe? El poder de la mente es inescrutable y las ganas de hacer dinerito también. Y me voy de Tonopah, que definitivamente tiene el aspecto de esos antiguos pueblitos del oeste, que luego evolucionan y se convierten en algo así. Y el lugar al que me estoy yendo es ni más ni menos que el Sequoias National Park, el parque de los árboles grandes. Pero antes vamos a pasar por un lugar en el que espero que no se me rompa el radiador de la moto, que es el Valle de la Muerte. Muchísima gente se queda ahí tirada, muchísima. Las altas temperaturas hacen que los radiadores revienten y bueno,
Voy a confiar en que Supernova no explosione y nos mantengamos de una pieza. Tenemos por delante 7 horas y media de ruta con muchas ganas de dejar lo marrón y desértico y aproximarnos a lo frondoso y verde. Vámonos. Lo cual no sería un camino de rosas, pues ese viaje supondría atravesar el infernal Valle de la Muerte, uno de los sitios más extremos del planeta, donde Supernova llegaría a marcar 49 grados. Si lo conseguí o no, eso ya lo verán en el próximo episodio.